Cuando faltan 17 minutos para las 7 de la mañana, empezamos la conversación con los invitados en este Consejo de Redacción. Invitados ustedes también a sumarse, a hacer preguntas, a hacer comentarios en las redes sociales con las etiquetas numeral La Opinión y numeral Consejo TA. Primer invitado, el abogado penalista Iván Durango. Es que uno de los hechos, de los acontecimientos y los temas de conversación a esta hora es el inicio formal de ese cese al fuego por parte del ELN y esa réplica que anoche le hace el gobierno nacional, pero es difícil entender un cese de operaciones militares, de enfrentamientos y de confrontación entre las estructuras del gobierno nacional, las fuerzas de seguridad del Estado y esta guerrilla en medio de secuestros, de ataques a la policía, el caso de Bucaramanga, el caso de Arauca. ¿Cómo entender la situación? Doctor Durango, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos, agradezco demasiado la invitación. Es importante observar este pronunciamiento del ELN bajo varios tópicos: el tópico militar, ideológico y político. Si hablamos desde el punto de vista militar, este es un corredor que se le abre a esta guerrilla, pero con la anuencia del Estado colombiano. Es importante que entendamos que estas son las muestras de paz, de la voluntad del gobierno para lograr la paz, pero este concepto es muy difícil lograrlo frente a la desigualdad social que encontramos en nuestro país, frente a la brecha social que a diario vivimos, y todos estos esfuerzos que se puedan realizar, bienvenidos sean, pero bajo la observancia de la responsabilidad y de que esta guerrilla llamada terrorista pues entienda que se le está dando una nueva oportunidad. Este es un conflicto que desde 1964 que se fundó esta guerrilla pues viene dándose, y en ese sentido deben, bajo este gobierno que les da una oportunidad de oro, poder aprovechar la oportunidad que se les da. Y usted habla precisamente del aprovechamiento de una oportunidad, y en ese contexto resulta un poquito incoherente lo que está ocurriendo. Es decir, hay como una narrativa, hay un discurso, hay una postura pública de cara a cesar algunos ataques contra las fuerzas militares, pero en medio hay una población, hay poblaciones que están confinadas. Es que no nos tenemos que ir a Arauca, vamos aquí nomás a Segovia y a Remedios. Hoy hay por lo menos 300 personas confinadas en la ruralidad porque el ELN se está confrontando con el Clan del Golfo. ¿No resulta esto un poco incoherente? ¿Cómo entender estos accionares en medio de las supuestas voluntades de paz? Son las incoherencias que se nos presentan, son las incoherencias que el ELN ha venido demostrando. La población civil rural, que es la que vive en realidad un conflicto de estos, pues es la más afectada por unos vaivenes que la guerrilla o que un estamento militar como este pues le brinda al Estado colombiano. Abogado, ¿usted cómo ve en este momento y ante esta situación? Pues obviamente seguro en las próximas horas ocurrirá, pero hay un silencio del propio presidente Petro frente a un secuestro de una sargento, una madre con sus 2 hijos, un niño autista de 6 años. Ya se han pronunciado algunos ministros, pero el presidente Petro pues está muy callado. ¿Qué le dice a usted o cómo interpreta usted esta posición, este silencio? Se puede interpretar de varias formas. Una de ellas es: el presidente Petro todos sus esfuerzos los encamina a que se presente el diálogo. Ayer emite un decreto, el 1117, del 5 de julio de 2023, decreto tal que se orienta a las personas del ELN que están en la mesa de negociación. Pero este decreto inicial es el caldo de cultivo para que el 3 de agosto se dé el cese bilateral del fuego. Es decir, esto debemos entenderlo como una prueba frente a lo que se está buscando, que es el cese bilateral del fuego. El ELN ha manifestado que cesa sus actividades militares frente a la fuerza pública, pero el gobierno estará siempre atento a que esto sí se dé. Frente al silencio del presidente Petro,
podemos interpretarlo como una postura más de conciliación, más de responsabilidad social, y que de una u otra forma, pues muchos quedamos inconformes con eso, esperamos un pronunciamiento, pero siempre buscando la tan anhelada paz. Antes de que Paula pregunte, una precisión, cuando se dice que cese al fuego, y ahí no se incluye cese de hostilidades, es decir, que estos ataques, como lo decía Felipe, a la población civil que queda en medio, ¿podrían continuar? No es lo ideal, se está buscando cese de hostilidades, cese al fuego, cese de todas las operaciones militares. Pero el ELN podría aducir que ahí en el decreto no dice de hostilidades, entonces... Sí, es decir, a eso no nos comprometimos. Claro, conociendo al ELN. No, y tan sencillo es que 3 horas antes de iniciar el decreto presidencial, pues hacen un ataque contra la población civil en Fortuna, Arauca. Abogado, frente a a esa línea que han dado pues quienes están sentados en esa mesa con el gobierno nacional y lo que pueden estar pensando quienes dirigen esos estados mayores regionales del ELN, ¿qué diferencias se pueden encontrar? De que de verdad frente a lo que se acuerde en esa mesa, lo que sale como estos ceses también sea implementado a quienes están en otros lugares. Mira, qué pregunta tan importante, porque hay que entender que una cosa es lo que están pensando o planeando o deliberando en una mesa de negociación, y otra cosa es lo que están viviendo acá, en el campo, en la guerra. Entonces, la verdadera sintonía que se debe dar entre este grupo armado, es decir, entre sus jefes que están negociando y los que están operando dentro de la comunidad, ese es el verdadero común denominador que debemos buscar. Ese es la verdadera esencia que el grupo armado debe buscar, porque de otra forma no habrá ningún cese de actividades, porque ellos, claro, como ellos sí están dentro del terreno, ellos no están por fuera, no están negociando, pues tendrán que seguir sus actividades, porque entre otras cosas, la fuerza pública no puede parar su orden constitucional de proteger a la población civil. Abogado, hablemos del tema del decreto. El decreto es el 1117, bien lo decía usted, con fecha 5 de julio, de ayer, 5 de julio del 2023, y dice, por el cual se decreta el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y se dictan otras disposiciones. En ese titular hay 3 grandes componentes. Lo primero que dice es que es, como decía Andrea, es un cese al fuego bilateral de las dos partes. Es decir, el compromiso es que el gobierno se compromete a que hay un cese al fuego, y la guerrilla más vieja del mundo, que es el ELN, también. Y el segundo componente es en el marco del diálogo de carácter político. Dicen, ojo, esto es un tema político. Y en ese titular le dan como la confrontación política, que es lo que siempre ha buscado el ELN, a un tema que era, antes de su inversión, hoy tiene estatus político. Y el tercero dice que se dictan otras disposiciones, como la que usted mencionaba. Este decreto, amables excelentes, que es del 5 de julio del 2023, técnicamente no entra en vigencia sino hasta agosto 3. Es decir, en este mes, menos de un mes, 2 días, ¿qué va a pasar? Vean, este es el caldo de cultivo para lo que vamos a vivir el 3 de agosto, sí, que claro, es como la meta que tiene el presidente Petro. Lo del decreto de ayer, el 1117, lo que dice en su artículo 2 es: cesan las hostilidades o cesan todas las acciones en contra de las personas que están sentados en la mesa de negociación. Es decir, esas personas pues no tendrán las órdenes de captura vigentes o las órdenes de extradición si alguno de ellos tiene alguna orden de extradición. Pero lo más importante a rescatar acá es que es el inicio de lo que está buscando el gobierno Petro, que es llegar al 3 de agosto y decirle al país: el ELN nos cumplió, cesó sus hostilidades, cesó sus actividades militares, cesó sus secuestros, cesó todos los atentados contra la fuerza pública. 3 de agosto será nuestra fecha definitiva, y ese día espero estar acá con ustedes para verificar si se dio
durante todo este tiempo. Y a su juicio está cumpliendo, bueno, es que los tiempos ahí son importantes. Entonces uno dice, bueno, si el compromiso del ELN frente a ese cese empezó a las 0 horas de este 6 de julio, entonces lo que hizo hasta ayer estaba válido y permitido. Es que es muy complejo venderle a la opinión pública un asunto que se marca por tiempo. No, desde la medianoche ya o sea, no más, mato ayer secuestramos, mato policías, ayer asesinos, ayer secuestro, hasta ayer faltando matamos. minutos. Entonces lo tomamos como una burla, lo tomamos como que no, seguimos haciendo nuestras operaciones, pero cumplimos a partir de las 0 horas. Desde ahora, hoy. no sé si en adelante se presenten algunos conflictos que también los podemos tomar como pueden ser las disidencias entorpeciendo este proceso de paz, puede ser el Clan del Golfo tratando de entorpecer este proceso de paz. Ahora, lo más importante a rescatar acá es que cualquier esfuerzo que hagamos en pro de la paz, cualquier sacrificio que nos dé buscar la solución para estar tranquilos, para vivir, que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan las oportunidades que siempre hemos buscado, nunca será en vano. Con un elemento, compañeros y abogado adicional, que es ese factor político de presión que hace la oposición, porque lo que ocurre con ese accionar es que le da argumentos a la oposición y ya está ocurriendo que le dice la oposición al presidente Gustavo Petro: presidente, se están burlando de usted y de todos, levante esa mesa. Sí, Felipe, y otro asunto del cual quiero conocer su opinión, abogado, es cómo se viene adelantando este proceso y los demás procesos que tienen ambiciones enormes sin una ley aprobada de sometimiento, que es, digamos, ese pilar sobre el cual pues estos grupos armados saben a qué van. ¿Cómo ve usted eso? Que se avance por un lado, pero la ley de sometimiento todavía no está. Se estuvo buscando mucho esa ley de sometimiento, cursó varios debates dentro del Senado de la República. Definitivamente fue una ley de sometimiento que se tomó muy como que iba a favor de las disidencias, del narcotráfico, de la delincuencia, pero es muy importante lo que tú dices. Si no hay una ley de sometimiento, ¿cuál es el marco normativo que nos va a dar para nosotros seguir adelante en este proceso de paz? Lo importante en este momento es que se inicie lo que se inició a las 0 horas de hoy. El 3 de agosto verificaremos, se mirará si esto sí dio resultados, si este caldo de cultivo que tenemos en el momento puede llegar a un feliz término. Ya el marco normativo y lo que nos puede brindar la ley para que se pueda promulgar todas estas acciones, pues ya lo veremos más adelante. Abogado, ¿y qué lectura hace usted del comunicado de la delegación del ELN horas antes de arrancarse este cese al fuego, en el cual indican incumplimientos por parte del gobierno en los alivios humanitarios? ¿Podrá ser esta una excusa para decir pues que no se está cumpliendo por parte del gobierno nacional? Mira, es importante que todos esos pronunciamientos que hace el ELN, que está sentado en una mesa de negociación porque el gobierno se lo permitió, porque es que aquí ellos no están sentados porque quisieron, ellos están sentados en la mesa de negociación porque nuestra fuerza pública así lo suscitó. Es importante que se tenga en cuenta que cualquier pronunciamiento que ellos emitan siempre tendrá que estar con un toque o un tinte de responsabilidad social, y que ese pronunciamiento nunca trate de entorpecer las labores que se han venido realizando por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor, los analistas del conflicto analizan lo siguiente: el principal enemigo que tiene hoy el ELN son las AG, son las autodefensas gaitanistas. Incluso en Antioquia hay un enfrentamiento directo con ellas. Y el documento que ayer emite el gobierno, este decreto, no habla nada de qué va a pasar con estos grupos. Es decir, si el principal ente que confronta y que ataca, es decir, el acuerdo es entre los elementos del Estado, pero la guerra va a continuar en algunas regiones entre ellos y estas AGC.
Entonces la gente que analiza el conflicto dice, oiga, está cojo eso porque todavía falta que el gobierno se siente a negociar con las AGC. Hasta que no haya una negociación no va a haber paz en esas regiones, porque el ELN, de manera absurda, como le decían mis compañeros, hace muestras de fuerza, supuestamente atentados, matan policía, secuestra. Entonces, ¿hace falta esa negociación con las AGC? Sí, lo importante es lo siguiente, y es que, como lo decía ahora, claro, las autodefensas, las disidencias, los grupos armados pueden tratar de entorpecer este proceso, Claro, ¿cierto? Y eso es lo que Sí, buscan, sí. porque a nadie, a ningún grupo armado de estos le conviene que la guerra se acabe, digámoslo así. El marco normativo o los procesos de paz o de diálogo con esas estructuras todavía no está arreglado, todavía está unos acercamientos que lo observamos con abogados, acercamientos muy Leves, pequeños, sí. muy leves, pero lo más importante, y como tú lo decías ahora, es la guerrilla más vieja del mundo, la que debemos confrontar, atacar, que ya los tenemos militarmente muy diezmados, por ello ellos buscan el desescalamiento del conflicto. Entonces, en ese sentido, si esta guerrilla no aprovecha esta oportunidad, que desde el gobierno Pastrana, es que si observamos, desde el gobierno van varios Pastrana intentos ya. Sí, no, se es les muy ha dado la difícil oportunidad, negociar con si el no la gobierno. aprovechan, la Claro. oportunidad de oro, pueden venir estos grupos al margen también a entorpecer su proceso de diálogo. Abogado Durango, Iván Durango, abogado penalista, gracias por acompañarnos esta mañana en el Consejo de Redacción. Buena conversación y volveremos a hablar porque como usted lo explica empezamos como un mes piloto, menos de un mes. Así es. Como un plan piloto, a ver cómo funciona, qué pasa a partir de las 0 horas de la medianoche de este jueves hasta el 3 de agosto cuando se activa el decreto y veremos procesos más definitivos. Eso esperamos, con una guerrilla compleja, confederada, con un comando y una estructura que no es piramidal, un comando central. Es muy difícil. Gracias, doctor Durango. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.